Bienvenidos a Visión Global. Hoy estoy súper contenta porque tengo mi gran amigo Juan Verde con nosotros, que ya veréis que os va a dejar a todos con la boca abierta y todo el mundo está expectante de qué va a pasar con Estados Unidos, cuál es el futuro del país y de nuestra relación entre España y Estados Unidos. Y creo que no hay mejor persona para contarnos que Juan Verde. Así que bienvenido a Visión Global. ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros y de volver a verte. Pues igualmente, oye Juan, a mí me encantaría que nos dijéramos, ¿quién es Juan Verde? Cuéntanos quién es Juan Verde, tu relación con Estados Unidos, con España, eres un híbrido cultural como yo, estás aquí y estás allá. Cuéntanos, ¿quién es Juan Verde? Pues mira, yo no sé, no creo que nunca es fácil hablar de uno mismo, pero sí te puedo decir que llevo 33 años en Estados Unidos, me fui con 15 años, y nadie tiene que decirme lo que es la meritocracia. Creo que sí creo en el sueño americano porque hasta cierto punto me veo reflejado, ¿no? Me fui con 15 años solo y sin hablar una palabra de inglés y terminé trabajando para 2 presidentes de Estados Unidos y trabajando en 5 campañas presidenciales y desde luego creo que si tuviese que decir algo de mí, te diría que probablemente mi historia es la historia de muchísimos inmigrantes a Estados Unidos, una historia de trabajo, de perseverancia, pero sobre todo de agradecimiento a muchísimas personas que me ayudaron a lo largo del camino. Te lo resumiría de esa manera. Bueno, yo creo que lo has resumido fenomenal y el sueño americano sí que existe. Yo también siento que soy la personificación también de ese mismo sueño, así que estoy súper de acuerdo contigo. Cuéntanos, ¿cuál es el plan de recuperación económico de la nueva administración Biden, donde yo sé que tú eres asesor y que nos cuentes un poco cómo ves este plan? Pues mira, para mí, primero lo veo con entusiasmo, con ilusión, con esperanza. Creo que vuelve el sentido común y la lógica a la Casa Blanca después de un periodo de sequía de 4 años donde, en mi opinión, y no soy la fuente más objetiva, pasamos por un periodo difícil para la relación transatlántica con nuestros aliados europeos, para los mercados internacionales, pero sobre todo que puso en jaque ni más ni menos que a la democracia norteamericana, la democracia más antigua. Y por eso digo que lo veo con entusiasmo y con ilusión, ¿no? Pero el plan de recuperación económica del presidente es un plan muy ambicioso, muy esperanzador, y el nombre lo dice todo: Rebuild Better, reconstruir mejor. Y Ujú. parte de una base relativamente sencilla, y es que lo que no tiene sentido después de esta pandemia es volver a lo que teníamos antes. Desafortunadamente, el modelo económico mundial y el americano no era perfecto. Lejos de serlo, había muchísimas cosas que estaban mal. Entonces, la idea es que a medida que empecemos a fomentar, a inyectar dinero, sobre todo dinero público, en la recuperación económica del país, tendremos que invertir trillones de dólares en ciertos sectores estratégicos de la economía para generar empleo, generar actividad económica. ¿Por qué no hacerlo con una visión mucho más ambiciosa? Y con eso queremos decir que lo que se basa, te diría, un poco en que ese plan de recuperación económica sea más verde y más justo, ¿no? Por ejemplo, si vamos a tener que intervenir el sector de la aeronáutica, porque, Ujú. porque se ve afectada ante la falta de turismo y hay muchísimo desempleo y es una industria muy tocada, ¿no? Hagámoslo bien, hagámoslo y utilicemos el dinero público con una serie de condiciones para que ese sector haga una transición energética a combustibles menos dañinos con el medio ambiente. Si vamos a intervenir en el sector turístico y vamos a tener que dar incentivos para que se vuelva a generar actividad económica en esa industria, hagamos todo lo posible también para que los hoteles que se construyan en el futuro se basen en principios de eficiencia energética, de economía Claro. circular, hacer todo lo posible, y ya no solamente en el sector verde, hacer todo lo posible, te diría, para que el plan de recuperación económica sea también más justo. ¿Qué significa eso? Pues oye, la desigualdad tan grande que ha Mm. llevado a la polarización actual de Estados Unidos tiene mucho que ver con la falta de igualdad. Ujú. No es lógico que el 1% de la población norteamericana sea dueño del 54% de la riqueza, o que el 10% de la población sea dueña del 86% de la riqueza, y desafortunadamente ese gap se ha ido aumentando en los últimos años. Entonces, ese plan de recuperación económica, podemos esperar una reforma de salud pública donde esperamos que los americanos que lo necesitan, no todos, los que necesitan salud pública, o un sistema de sanidad pública, tengan acceso al mismo. Una reforma fiscal, como te comentaba Mm. anteriormente, hace falta, porque desafortunadamente no tiene sentido que
el 1% haya visto su riqueza multiplicada por 400 en los últimos 10 años y que no ocurra para el 99% de la población. Podemos esperar una condonación de la deuda estudiantil para aquellas personas que han terminado la carrera universitaria y que no ganan más de $150.000, les va a hacer una condonación de la deuda, o incluso la apuesta tan ambiciosa y única de un salario mínimo digno en Estados Unidos, que debe ser $15 la hora. ¿Por qué? Porque por primera vez en la historia de Estados Unidos, una persona trabajando 40 horas semanales no llega a fin de mes, tiene que buscarse un segundo trabajo. Eso no es sostenible y fomenta un sistema poco injusto y poco sostenible. Totalmente de acuerdo. ¿Y qué sectores dirías? Nos has dicho algunos de los sectores, pero dinos así los sectores estrella del plan y que pueden suponer oportunidades también para los empresarios. ¿Qué sectores crees que van a ser los de más relevancia? Pues ante esta lluvia de billones de dólares que se espera en los próximos 4 años en la recuperación económica, van a haber sectores ganadores y sectores perdedores, ¿no? Los que me vienen a la mente para mí, en primer lugar, la obra pública, infraestructuras. El Partido Demócrata quiere llevar a cabo la mayor inversión en modernización de la infraestructura pública norteamericana en los últimos 50 años, y tiene todo el sentido. Yo creo que hay que ser objetivos. Estados Unidos tiene cosas muy buenas, pero también cosas muy malas. Yo creo que cuando estás en el aeropuerto de Kennedy te das cuenta que un aeropuerto, Dios mío, deja mucho que desear, ¿no? Ves con lo que está pasando con los puentes, autopistas en Estados Unidos que se están cayendo literalmente por falta de mantenimiento. Una oportunidad de hacerlo mejor en ese sentido, ¿no? Podemos esperar también un sector ganador en el comercio exterior, en parte porque entramos a una era de intereses bajos, un dólar más barato, estamos viendo ahora con el cambio con el euro, por ejemplo, y un momento en el que el gobierno va a crear todo tipo de incentivos fiscales para fomentar la exportación. Entonces yo creo que el sector de comercio exterior en Estados Unidos tendrá un boom en los próximos años. Economía verde, que he mencionado antes, era una prioridad, uno de los ejes principales de la recuperación económica. Y luego 2 sectores más, ocio y servicios, que para mí creo que no es intuitivo, pero sí, el mundo post-pandemia va a ser muy distinto y la gente va a volver con énfasis a querer salir, disfrutar, turismo de ocio, servicios de todo tipo, ¿no? Y por último, el sector tecnológico, que no lo podemos olvidar. Yo creo que la digitalización de la sociedad se ha visto acelerada de forma considerable por esta pandemia y eso no tiene marcha atrás, ¿no? Yo creo que la gente no va a querer estar otra vez 2 horas en coche para ir a trabajar, podemos esperar más teletrabajo, no creo que la gente quiera volver a hacer cola para ver un doctor por una condición básica y querrá fomentar y utilizar más la telemedicina. Y la gente incluso querrá comprar más desde casa. O sea, que hay ciertos sectores dentro del sector tecnológico y la digitalización que son claros ganadores. Y ahí incluyo también, por supuesto, la seguridad de los datos. Total. ¿Y qué me cuentas del desempleo? Porque estamos en una situación muy sensible con el tema del desempleo. ¿Qué planes hay en este sentido? Y además, combinado con lo que tú decías del teletrabajo, Sí. tenemos un montón de oficinas y tú que has estado viviendo en Nueva York y en Washington, ¿qué va a pasar con todas esas oficinas? ¿Cómo ves el mundo del trabajo? ¿Hacia dónde vamos? Yo creo, en primer lugar, te diría que no hay marcha atrás. Mm, Insisto en que esto, para bien o para mal, esta grave crisis causada por la pandemia nos ha hecho reflexionar a todos, no solo sobre cómo queremos pasar nuestro tiempo, que es nuestro bien más escaso, sino qué calidad de vida queremos tener, ¿no? Y al estar 2 horas en tráfico, no solo pierdes 2 horas de estar con tu familia, sino que también estás en un atasco con contaminación, donde la calidad del aire no es la que debería ser y eso tiene un impacto negativo en la sociedad, en la comunidad. Te diría entonces que el teletrabajo está aquí para quedarse. Pero diría que en cuanto a la creación de empleo podemos pensar en 2 horizontes. El horizonte quizás más cercano, y yo te diría que yo no concibo una recuperación del empleo sin un control previo de la pandemia. Y por eso creo que hasta que no logremos controlar la pandemia, no veremos un despegue del empleo, ¿no? Habiendo dicho eso, yo creo que sí van a surgir innovaciones tecnológicas dentro de la economía que van a fomentar cierto tipo de empleo. Hay ganadores y perdedores, una vez más, ¿no? Pero bueno, yo creo que a corto plazo probablemente vaya peor antes de ir a mejor. Pero a largo plazo yo creo que, al igual que después de la Gran Depresión, nunca mejor dicho, de principios del siglo XX, donde el presidente Roosevelt llevó a cabo la mayor inversión
en infraestructura en la historia de Estados Unidos y generó empleo, sacó al país de la recesión, de la depresión y logró un periodo de boom industrial, energético y de consumo. Podemos esperar algo similar bajo este New Green Deal, no, que no quiero llamarlo New Green Deal porque no está de moda en Estados Unidos decir Green Deal, pero no deja de serlo. Yo creo que la ambición tan grande que tiene Biden de que seamos carbón neutrales para el 2050 y alcanzar la ambiciosa meta de generar cero emisiones eso, en 30 años, eso es disruptivo, ¿no? Y solo se puede llevar a cabo con un plan agresivo, ambicioso, que lo cambie todo por completo. Entonces yo lo veo eso como una oportunidad fantástica de ilusión, de optimismo y que va a generar un tipo de empleo muy distinto, empleo de calidad. O sea, yo creo que la apuesta de Biden y su administración es no apostar por la economía del siglo XX, apostar por la economía del siglo XXI. Por ejemplo, vas a invertir en sectores que se van a quedar muertos y obsoletos como el petróleo o los combustibles fósiles. Podrías hacerlo, pero significa ir de atrás. ¿Por qué no apostar a lo que viene, a la innovación tecnológica, al capital humano, a la propiedad intelectual? Al fin y al cabo, esas metas ambiciosas de esa revolución verde solo son alcanzables con una revolución tecnológica para dar respuesta a la mitigación o a la adaptación del ser humano ante lo que parece ya casi inevitable, que es un cambio drástico en el clima. Bueno, pues yo sé, Juan, que a ti el tema de la diversidad y la sostenibilidad son temas importantes y hablabas también un poco pues, del tema de las desigualdades y que Estados Unidos está cambiando drásticamente. Es un tema social y en esta administración, cuéntame en qué punto está el tema de la diversidad. Efectivamente, para mí el tema de la diversidad es un tema sumamente importante. Yo desde luego lo reconozco y soy consciente de que jamás hubiese tenido las oportunidades que tuve en mi carrera profesional si no hubiese sido por la visión y el liderazgo del presidente Clinton hace 30 años, que fue el primer presidente de Estados Unidos, que dijo que la composición del gobierno federal de Estados Unidos tenía que reflejar la realidad y de la composición demográfica del país. No podía ser que tuvieses un 98% de los funcionarios que fuesen anglosajones y blancos cuando tenías un gran porcentaje ya casi mayoritario de minorías, ¿no? Y con esa visión que ahí se ha quedado corta, porque la verdad es que no hemos llegado todavía a esa paridad, pero sí creo que podemos estar ilusionadísimos con la administración de Biden. Ya estamos viendo sus primeros anuncios y sus primeros nombramientos. ¡Wow! Histórico, la verdad. Para mí me llena de orgullo saber que por primera vez en la historia tenemos a un latino como ministro de Seguridad Nacional, o que tenemos al primer ministro gay, abiertamente gay, llevando algo tan importante como transporte e infraestructura, que tenemos a la primera afroamericana vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, que nos debería llenar a todos de ilusión. Además, hija de inmigrante jamaica, o sea, es la primera afroamericana, la primera mujer, la primera afroamericana, pero también hija de inmigrantes, ¿no? Su madre era de la India y su padre de Jamaica, ¿no? Tenemos a la primera ministra del Departamento del Interior, que precisamente es de las comunidades indígenas de Estados Unidos, o sea, de los indios norteamericanos, ¿no? O sea, y podría seguir nombrándote más ejemplos, pero te puedo decir que él lo tiene muy, muy claro y quiere seguir con ese legado de Clinton, que ya hemos tardado demasiado, 30 años en llegar aquí, pero podemos y debemos alcanzar esa meta de que la diversidad sea lo que tiene que ser, que no haya marcha atrás. Tenemos que verdaderamente alcanzar esa paridad. Qué bueno. Oye, y déjanos con una nota de color a todos y qué consejos le das a las empresas españolas, a los inversores. ¿Qué deberían hacer? Sí, ¿deben seguir apostando por el mercado americano? Yo creo que sí, pero que lo oigan de ti. Mira, yo te digo lo siguiente, el mercado norteamericano es el mercado más difícil de entrar, es el más competitivo, es complejo. Solo por ponerte un ejemplo, California, que es un estado de los 50 estados, si fuese un país, sería la sexta economía del mundo, muy por encima de España, muy por encima de Italia. Solo un estado, ¿no? Texas es más grande que España, por darles una idea. Esa es la noticia quizás poco alentadora. La que verdaderamente debería comunicar entusiasmo, porque lo digo con la absoluta convicción, es que por eso es el mejor mercado del mundo, porque no tienes que ser todo para todo, tienes que ser
algo para unos cuantos. Y Claro. ese segmento y ese nicho de mercado puede representar tanto o más que tu propio mercado local, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho, mucho que hacer. Pero entramos en un momento, una nueva era, donde vemos que se acaba la guerra comercial con Europa, donde Biden va a retirar y cancelar todas las medidas arancelarias que se tomaron y que le ha hecho mucho daño a la industria española, ¿no? Entonces, te diría que cuáles son los sectores que yo mencionaba anteriormente en Estados Unidos que van a tener mucho auge. Pero resulta que España es muy competitiva en todo eso: infraestructura, obra pública, renovables, eficiencia energética, tecnología, productos alimenticios de calidad y orgánicos, que son todos los segmentos que parece ser que va a Mm. ser también muy prometedor. Ahí en todo eso España es líder mundial. ¿Por qué no apostar también por ese país, incluso pensando desde un punto de vista más cultural, que hay 55 millones de hispanoparlantes en Estados Unidos, que se dice rápido, mayor la población hispana de Estados Unidos y con mayor renta per cápita que España? O sea que yo Claro. creo que se debe analizar ese punto de vista. Es un mercado eh, dinámico, prometedor, y que desde luego yo como empresario en España estaría pensando ya en cómo desarrollar una estrategia de Estados Unidos. Bueno, pues con este mensaje tan potente, yo creo que todos vamos a tener muchísimas ganas de ver a todos los empresarios y potenciales inversores en este mercado. Y a ti, desde luego, te vamos a ver más en Visión Global porque nos encantará invitarte a que sigas pues dándonos luz y conocimiento y experiencia de todo lo que está pasando en el gobierno, que creo que nos interesa a todos, sobre todo en materia económica. Así que muchísimas gracias, Juan, por haber estado con nosotros hoy. Es un placer, sabes que te aprecio mucho y siempre para mí es un honor poder colaborar en cualquier proyecto contigo. Muchas gracias. Gracias, Juan.